Mar, volvemos con nuestra crónica de salud interrumpida por lo que está ocurriendo en Bruselas, por los líderes políticos pues reunidos, ¿no? Estas 3 reuniones para hablar de lo que ocurre en Ucrania. Pero hoy se conmemora el Día de la Lucha contra la Tuberculosis. ¿Por qué particularmente también el día de hoy? Claro, hay noticias que a veces no son tan urgentes, pero que son muy importantes. Hay 1,5 millones de muertes por tuberculosis al año, entonces por eso hoy vamos a dedicar este espacio a contar la historia de esta enfermedad y, pues, como decías tú, ¿por qué se conmemora hoy? Porque hace 130 años un científico alemán llamado Robert Koch descubrió la bacteria que causa la tuberculosis, algo que cambió la historia de esta enfermedad y de su lucha, pero también toda la historia de la ciencia. Este es Robert Koch, que ven aquí en sus pantallas. ¿Por qué fue tan importante este descubrimiento? Pues porque se enmarca en el avance de la ciencia de finales del siglo XIX de lo que se llamó la teoría germinal o teoría microbiana. Es decir, es cuando se demostró que hay enfermedades que las causan organismos como los virus o las bacterias tan pequeños que el ojo humano no las puede detectar. En este momento nos puede parecer muy evidente, y más después de una pandemia de coronavirus, pero hasta ese momento la verdad es que se consideraba, la teoría predominante es que las enfermedades venían provocadas por algo que llamaban desequilibrios de los humores o también incluso de las emanaciones del inframundo o del suelo, y que eso era lo que enfermaba a la gente. Esta idea no cambia hasta finales del siglo XIX, es decir, que es un cambio relativamente reciente, y por supuesto descubrir esta bacteria fue el paso indispensable a dar para descubrir también cómo tratar la tuberculosis, que recordemos es una enfermedad tratable con antibióticos. Antes de eso las curas eran altamente ineficientes, entonces pues la verdad es que esta enfermedad se convertía en la causa, en una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Una enfermedad muy común para ese entonces, ¿era el día a día, Mar? Claro, hablamos, por ejemplo, de lo que era el siglo XIX, XVIII, XVII también, ¿no? Y sobre todo a raíz de la revolución industrial, con la aglomeración de las personas. Se calcula que la tuberculosis mataba a 1 de cada 7 personas, tanto en Europa como en Estados Unidos, y entre ellos grandes personajes pues, de la literatura, del mundo de las artes, por ejemplo, Edgar Allan Poe, Kafka, y también los personajes, ¿no? Por ejemplo, Satine en Moulin Rouge, la imagen que se la ve ya tosiendo sangre en ese momento, eso era tuberculosis. Fantine de Les Misérables también sufría de esta enfermedad. Y de hecho, como vemos en este texto de Charles Dickens que tenemos aquí, se veía hasta con un punto romántico, ¿no? Se veía la enfermedad, porque sobre todo no se sabía que era contagiosa, como una enfermedad que refinaba el aspecto más repugnante de la muerte, citando textualmente este texto de Charles Dickens. Una imagen que de hecho dura hasta hoy en día debido también a esta imagen que tenía en la literatura y en el cine, y que además la encasilla como una enfermedad del pasado. Pero la verdad, Raúl, es que la tuberculosis no es una enfermedad ni del pasado ni con esta aura tan romántica que le otorgamos. Hablamos del pasado, pero hablemos ahora del presente, en actualidad. ¿Cuál es la situación de la tuberculosis, Mar? Pues la verdad es que no hemos mejorado mucho. Sigue siendo la segunda enfermedad infecciosa que causa más muertes en el mundo, solo después del COVID-19. De hecho, la Organización Mundial de la Salud calcula que cada día 4.100 personas pierden la vida por culpa de esta enfermedad. Una enfermedad que recordemos que es tratable y que además pues, se puede curar. Esta percepción de que ha desaparecido en realidad se corresponde a que se ha reducido mucho su peso y su carga en los países con recursos, en los países del norte global. Pero en cambio, los 30 países donde más carga de tuberculosis hay en el mundo están todos, por ejemplo, con algunas excepciones, en África y en Asia, pues por el difícil acceso a medicamentos, por malas condiciones de higiene y por un pobre sistema inmune. Llama la atención que de ser una enfermedad tratable, porque es posible erradicarla, ¿por qué no se ha erradicado todavía, Mar? Claro, es posible erradicarla, pero la verdad es que no vamos por un buen camino. De hecho, en el 2020 fue el primer año en muchas décadas que los casos de tuberculosis aumentaron en vez de disminuir. Como lo decíamos al inicio, 1,5 millones de personas murieron. Sin embargo, los diagnósticos se redujeron y eso se cree que es debido a la interrupción pues, también provocada por la pandemia de COVID-19. Eso hace temer que haya mucha gente que tiene la tuberculosis pero que no ha sido diagnosticada, y recordemos, si las personas no están tratadas de tuberculosis pueden contagiar al menos a 12 personas cada año, y además si no se trata la tasa de mortalidad de la tuberculosis es de un 50%.
Vamos, nos encaminamos a la erradicación. Seamos optimistas. ¿Cuáles son los retos y los desafíos? Muy brevemente, para terminar delineando estos retos del futuro, uno es la resistencia a los antibióticos. El hecho de que el tratamiento para la tuberculosis dure entre 4 o 6 meses o incluso más hace que la bacteria esta de la que hablábamos al inicio pues haya desarrollado mucha resistencia a los antibióticos que se usan para tratarlos. Segundo, la intersección peligrosa entre la tuberculosis y el VIH. La tuberculosis es la principal causa de muertes en personas que tienen SIDA, precisamente pues porque este virus daña el sistema inmune. Y último, la vacuna. Hay una vacuna que existe que puede tratar la tuberculosis, sobre todo en niños, pero para adultos es muy ineficaz. Entonces, la verdad es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que si queremos erradicar esta enfermedad en el futuro, tenemos que investigar más y encontrar nuevos tratamientos y nuevas vacunas. Y ojalá nosotros aquí en Salud de Directo América de France 24 podamos decir que ya esta enfermedad está erradicada, que no tome tanto tiempo más. Muchísimas gracias, nos vemos mañana con más. Vamos hasta